Vamos a abrir nuestras escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Gloria a Dios. Vamos a permitir que los que estén por ahí parados puedan acercarse más para acá. Acá hay lugares acá adelante o allá en medio. Y vamos a poner atención a la palabra. ¿Qué les parece? Vamos a pedirle que todos los que estén parados allá afuera, por favor entren para adentro. O quieres, échenme a toda la gente de allá atrás para adelante. Vamos a tener que hacer muchos cambios, hermanos. Vamos a ser un poquito más reverentes a la palabra. La iglesia, Dios es mi esperanza, está buscando mejorías económicas, no solamente económicas, sino espirituales, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios está proveyendo de todo lo necesario, pero una de las cosas es que tenemos que tener reverencia por la palabra de Dios. Esa es la forma en que se debe de leer la palabra de Dios de pie. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 17, vamos a leer 3 versículos. El 13, el 14 y el 15 y el 16 serían 4 versículos. ¿Ya lo tienes? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oramos. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, bendito Dios, hoy nos acercamos delante de ti como instrumentos, bendito Dios, Señor, para que tú nos uses. Pedimos que tu Santo Espíritu sea quien tome control y dirección de nuestros pensamientos y de nuestras palabras, y que nuestras palabras, bendito Dios, Señor, sean dirigidas por Él. También te pido, Padre, que tú prepares los corazones y que la palabra que hoy va a ser predicada pueda quedar grabada, Señor, en la mente y en el corazón de tus siervos. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Si ustedes ven, hermanos, Jesús está por despedirse. Jesús sabe que le queda poco tiempo de vida. Él tiene una preocupación, y la preocupación de él, hermanos, la muestra en estos versículos. Él hace una oración al Padre, puesto que él ya está por partir, pero él ora al Padre haciendo esta oración, diciéndole: Padre, te pido que los guardes del mundo. No son del mundo, pero están en el mundo. Jesús está orando, hermanos, por sus discípulos, pero no solamente por sus discípulos, porque en el verso 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que van a creer en mí por medio de tu palabra. Jesús está haciendo una oración, hermanos, y Él está mostrando su preocupación. Y estudiando esto, hermanos, me vino mucho en mente desde el versículo 15, desde el capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. Es una mención constante la que Jesús hace referente al mundo. Fíjate que no es su preocupación, aquí no menciona el pecado, no menciona la carne, no menciona ni siquiera al diablo, pero sí hay una preocupación que es el mundo. Hoy, hermanos, te quiero hablar de un tema referente a lo que Jesús está hablando, y yo lo titulé, hermanos, que somos extranjeros y peregrinos. Repito, somos extranjeros y peregrinos. Jesús está diciendo, Él dice: yo les he dado tu palabra y el mundo se aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Y yo pregunto, si no somos del mundo, ¿de dónde somos? Porque Jesús dice que ni él de este mundo, pero él estaba bien consciente de que su mundo no era este. Pero ¿tú estás consciente? Si este no es el lugar de tu habitación, entonces ¿cuál es? Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces yo titulé este tema, hermanos, extranjeros y peregrinos. En el momento, hermanos, en que nosotros nos convertimos a Cristo, he hablado y he dicho que tenemos muchos beneficios. Tienes la presencia del Espíritu Santo, tus pecados fueron perdonados, bueno, etcétera, etcétera. Te he hablado mucho de los beneficios, y uno de los beneficios también que tienes es que en el momento que tú te conviertes a Cristo, dejas de ser ciudadano de la tierra y te haces ciudadano y familia de Dios. Te haces tu ciudadanía está en el cielo, y por ello es por lo que tú eres extranjero y peregrino. Te voy a estar explicando durante el tema, en la predicación, esto lo que conlleva ser un peregrino y lo que conlleva ser un extranjero. De modo que a través de este mensaje, hermanos, el consejo es que no te adaptes a este mundo, no te ajustes, no te hagas a la forma de él. Porque muchos de nosotros, hermanos, tenemos un afán, tanto por hacer bienes, posesiones, riquezas en este mundo. Y Jesús enseña y dice, debemos de entender y tener una mentalidad de extranjeros, porque esta no es nuestra ciudadanía. Y él dice, a este mundo tú nada trajiste, y sin duda nada te vas a llevar. El problema es que es una preocupación constante el querer tener o el hacer. Y hoy Jesús, hablándonos estas palabras, hermanos, nos va a mostrar qué es lo que significa ser un extranjero y un peregrino. Jesús dice que no nos hagamos riquezas en este mundo, sino en el cielo. ¿Sí? Pero nosotros, hermanos, estamos por ello preocupados, porque él mismo enseña y dice, ¿de qué le valiese al hombre que se gane el mundo y sus riquezas y su alma se pierda? ¿De qué le vale al hombre? Estas son las enseñanzas de Jesús. Un hombre que sabía que era extranjero, que era peregrino, que iba de paso. Y Jesús enseñaba que no nos hiciéramos riquezas aquí, que no nos preocupáramos, que nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Y Él nos dice que nos hagamos riquezas en el cielo, porque dice, recuerda que donde están tus riquezas, ahí también estará tu corazón. Si no, pregúntale al joven rico. De repente Jesús tiene un encuentro con un joven rico y le dice, ven, sígueme. Y este hombre, sus riquezas, Señor, tengo muchas pertenencias, y su corazón estaba en este mundo, y por ello no lo pudo seguir. Vemos mucha gente, hermanos, que tiene un amor, hermanos, por este mundo, como Demas, ¿verdad? Dice Pablo que Demas abandonó a Pablo por amor al mundo. Ahora, tenemos que explicar, muchas veces nosotros, yo tengo 34 años de cristiano, ¿verdad? Y se hablaba un idioma espiritual, que decíamos que cuando una gente se apartaba del camino de Dios, de repente algún hermano te decía, oye, y el hermano fulano de tal, aquel que cantaba y danzaba, ya no le he visto dónde está. Y nosotros decíamos, no, ya se fue al mundo. Ese era el idioma espiritual, quizá no lo entendamos, ¿verdad? Pero esa es la expresión que nosotros hablábamos. ¿Por qué? Porque había quitado la mirada de Dios, se había apartado y se había ido al mundo. Entonces, Pablo tuvo un problema con Demas, ¿verdad? Porque Demas amó más las cosas del mundo que las cosas de aquí. Primera de Juan, hermanos, el apóstol Juan escribe en capítulo 2, verso 15, dice, no améis al mundo.
¿Qué tenemos que hacer, hermanos? No amar al mundo. ¿Sí? Y no solamente dice eso, no améis al mundo, sino ni las cosas que están en el mundo. Por si tú no tienes claro lo que quiere decir, dice, no ames al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Entonces, el apóstol Juan nos da un consejo y nos dice que no amemos el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes tú que no debes de amar al mundo, ni las cosas del mundo? Hay muchas cosas en este mundo, hermanos, que debemos apartarnos de ellas. Jesús está preocupado, hermanos, porque Él se va. Dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, porque sabemos que el mundo es un peligro para el cristiano. Pero el cristiano tiene que entender que el Señor no quiere que tú ames al mundo, ni las cosas de este mundo. Hermano, hermana, recuerda que somos extranjeros y peregrinos de este mundo. Vamos de pasada, vamos de pasadita, no podemos estacionarnos. Tenemos que formarnos una mentalidad, hermanos. Está bien conscientes de que nosotros no somos de este mundo, que somos extranjeros y peregrinos de este mundo. Yo me acuerdo, hermanos, de cuando me llegó esta palabra de peregrino, me acuerdo de un libro, ¿verdad?, muy antiguo, que se llamaba El progreso del peregrino. No sé cuántos de ustedes lo leyeron, pero era un libro hermoso, hermanos. Hermanos, sacaban en película también, la película El progreso del peregrino. Y allí menciona este hombre muchas cosas, ¿verdad?, el caminar de un peregrino. Vamos a ver, para entender qué es un peregrino. Es alguien que anda por tierras extrañas, ¿sí? Un peregrino, hermanos, anda por tierras extrañas, sabe que no es su tierra, anda constantemente peregrinando. El peregrino es alguien que está constantemente en movimiento, no echa raíces en ningún lado. Si no se arraiga, no se queda, no se establece constantemente, hermanos, el peregrino está moviéndose de un lado a otro, ¿sí? Eso es el peregrino. El peregrino se asocia a la vida, hermanos, como un camino que recorrer. Y en ese camino que recorrer, hermanos, sabemos que hay muchas dificultades, obstáculos que vencer. Porque la vida del peregrino, hermanos, no es fácil. Tiene que estar constantemente moviéndose, hermanos, porque tiene un camino que recorrer. Tú tienes un camino que recorrer. Lo empezaste en el cristianismo, hermanos, y tienes ese camino que recorrer como un peregrino, venciendo dificultades, venciendo obstáculos y venciendo, hermanos, todo lo que se ponga enfrente. Un peregrino, hermanos, no lleva mucho equipaje, por si tú lo sabes. Bueno, a lo mejor tú te asocias más en un peregrino cuando tú ves a grupos de la iglesia tradicional que van de peregrinos a San Juan de los Lagos, o que van de peregrinos a la villa, o a lo mejor tú también alguna vez hiciste un viaje antes de que fueras cristiano, y también ibas como peregrino y los ves caminando por la carretera, ¿verdad? Y no los ves con un equipaje muy grande. ¿Por qué? Porque van caminando, no van en un vehículo, van caminando en ese peregrinaje. Entonces, nosotros de la misma manera, en este peregrinar que nosotros tenemos, hermanos, también no tenemos que cargar muchas cosas. Al contrario, tenemos que despojarnos de muchas cosas que nos estorban para poder caminar ligeramente en el peregrinaje que nosotros tenemos que recorrer. Entonces, todas estas cualidades, hermanos, las tiene un extranjero. Un peregrino, hermanos, se despoja de muchas cosas. Nosotros también debemos despojarnos de afanes, de preocupaciones y sobre todas las cosas del pecado, para poder caminar, hermanos, libremente.
En Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, verso 11, el apóstol Pedro también nos recalca y nos dice, hermanos, también y confirma las enseñanzas de Jesús, de que somos extranjeros y peregrinos, y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:11. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Amén. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. O sea que el peregrinaje, hermanos, que nosotros tenemos es un camino de abstención. Tenemos que abstenernos de muchas cosas, y sobre todo, hermanos, en este peregrinaje, de los deseos carnales, ¿sí? Tenemos que apartarnos de todos esos deseos. Pero vean ustedes cómo sus apóstoles, sus siervos, entendieron bien lo que Jesús enseñaba, que nosotros éramos peregrinos y extranjeros. Y Pedro en su carta lo reafirma y nos avisa y nos dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Tenemos que abstenernos. Los peregrinos, hermanos, viven por fe. Ellos tienen un caminar que recorrer, y aunque haya aflicciones y aunque haya obstáculos, ellos tienen una confianza, hermanos, de que van a llegar a la meta. Nosotros, hermanos, tenemos que caminar por fe en Cristo Jesús. Los peregrinos, hermanos, tienen que dejar cosas. Ejemplo lo encontramos en Abraham. ¿Sí se recuerdan del padre Abraham? El padre Abraham, hermanos, Dios lo llamó con una promesa. Es más, yo creo que fue el primer personaje bíblico que va por una peregrinación o caminando hacia un lugar desconocido. Y te digo que el peregrino camina por fe porque no sabía qué era lo que le esperaba en el camino. Cuando Dios le habló, le dijo: hey, deja tu tierra y a tu parentela y ven a la tierra que yo te prometo. Y la tierra que Dios le prometió era la tierra de Canaán. Y en ese peregrinaje, hermanos, Abraham tenía que dejar su tierra y su parentela. Y sin embargo, hermanos, les he enseñado que Abraham salió con su papá Taré y salió con su sobrino Lot. Y claro, también con su esposa Sara. Pero vemos, hermanos, en ese caminar de Abraham, que él muchas veces se estableció en un lugar, hermanos. Él iba camino a Canaán y sin embargo llegó a Aram y se estableció por mucho tiempo hasta que su papá murió allí. Después que su papá murió, él siguió su peregrinar, hermanos, porque su peregrinar era y su meta era la tierra de Canaán. Pero sin embargo, hermanos, vemos que todo ese peregrinar hay cosas que nos detienen. Y una de las cosas que detuvo a Abraham, hermanos, fue quizá la compañía de Lot. Porque Lot estaba pegado, hermanos, ahí con él. Y llegó el tiempo, hermanos, en que tanto crecieron sus ganados y todo eso, que tuvieron que tomar una decisión. Y entonces fue en el modo en que Lot se tuvo que separar de Abraham. Y cuando Lot se separó, hermanos, entonces dice que Dios le dijo: ahora, en cuanto se separó Lot de Abraham, entonces Dios le mostró nuevamente la palabra y dijo: ahora mira hacia adelante y mira todo lo que te voy a ofrecer. Hermanos, ¿por qué te digo que el peregrino, hermanos, tiene que dejar muchas cosas? Aún las cosas que nosotros amamos, ¿sí? En este caso Abraham amaba a su sobrino Lot, porque Lot era hijo de un hermano de Abraham. Y sin embargo, hermanos, en este peregrinar nosotros tenemos que dejar aún cosas que amamos. Por eso te digo que el peregrinar, hermanos, en el cual Dios nos ha llamado, es un peregrinar de abstención. Un peregrinar en donde tenemos que dejar, en este caso, compañías, amistades, familiares que se oponen. Por eso el Señor dice: hay de aquel que quiera más a padres, a esposos, a hijos, más que a mí. El tal no es digno de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este peregrinar en el cual nosotros estamos, vamos a abstenernos de muchas cosas
y vamos a tener que apartarnos, dejar todos esos lot. Y yo pregunto, yo no sé cuál sea tu lot, pero en el peregrinar que tú tienes que dejar a tu lot. Hay muchos lots en la vida, hermanos, que no nos dejan avanzar. Y tenemos que nosotros, hermanos, un peregrino no se mueve por emociones ni por sentimientos. ¿Qué dije? Se mueve por fe. Y ejemplo lo tenemos en Abraham. Hebreos 11, hermanos, nos habla que Abraham caminó por la fe, creyendo lo que Dios le había dicho. Dice: los peregrinos, hermanos, no se distraen de su destino. Hermano, no te distraigas. Recuerda que el destino es la ciudadanía celestial, la nueva Jerusalén. Nosotros, hermanos, tenemos un destino y no nos podemos distraer. Tenemos que continuar adelante en este mundo. Tristemente, hermanos, hay muchos distractores. Hay muchos distractores. Y esos distractores también es como un estancamiento. El consejo, hermanos, nuevamente te digo, es: no te aferres a este mundo. Porque las mayores preocupaciones, hermanos, es el querer tener aquí. Y Dios nos dice: no te preocupes por lo que has de comer o por lo que has de vestir. O sea, tu preocupación solamente, hermanos, es de porque no te haga falta el alimento. Con eso debemos estar contentos. Pero los mayores problemas del ser humano, hermanos, es querer hacer aquí en este mundo. Queremos lo que el mundo ofrece. Y Juan nos dice: no améis el mundo ni las cosas del mundo. Esos autos que muchas veces queremos del año, las limusinas, las residencias, esos anhelos, hermanos, que tenemos nosotros y que verdaderamente nos detienen, no sé, nos estancan. Ese afán que nosotros mostramos, hermanos, por este mundo tiene que ser apartado. Y no solamente tenemos que pensar nosotros como peregrinos. Un peregrino es esto: alguien que no echa raíces en ningún lado, que está constantemente en movimiento, que es un extranjero. Un extranjero es alguien que está en un país o un lugar que no es el suyo. Y ese es tu caso. Según las enseñanzas de Jesús, no somos de este mundo. Somos extranjeros. No pertenecemos a este mundo. El extranjero va de paso, hermano, no se adapta ni a patrones, ni a tradiciones, ni a costumbres paganas del país que visitan. Y nosotros tenemos que tener esa mentalidad de extranjeros y no arraigarnos, hermanos, en tradiciones o en costumbres paganas. Somos extranjeros, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El extranjero, hermano, siempre trae una meta, una visión y un anhelo. Siempre trata de volver a casa. Yo recuerdo, hermanos, que yo estuve como extranjero en un país extraño. Yo estuve en los Estados Unidos. Y aunque los Estados Unidos era un país hermoso, que tú vas a sus ciudades y dices: wow, y ves los rascacielos, vas a San Francisco, vas a Los Ángeles, vas a diferentes partes allá de Estados Unidos y dices: wow, pero ¿sabes qué? El extranjero siempre tiene una mentalidad y dice: no es mi país. Y yo, pensando en eso, hermanos, sin ser cristiano, yo sabía que Estados Unidos no era mi país, que yo en los Estados Unidos era extranjero. Y la mentalidad que yo tenía, hermanos, era: bueno, trabajar, hacer algo y volver a mi país y disfrutarlo mucho, lo poco que yo hubiera ahorrado. De la misma manera, nosotros como cristianos, hermanos, yo creo que tenemos que tener esa mentalidad de decir: yo sé que no es mi país y yo sé que aquí no me importa tener nada. Jesús enseña: no te hagas riquezas en la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, creemos que estamos ahorita, si sabemos y tenemos esa mentalidad, que somos peregrinos y que somos extranjeros, que sabemos que no es nuestro país, que vamos de pasadita y que vamos a tarde que temprano a llegar a casa. Porque no hay como casa, hermanos. Cuando tú eres extranjero en algún otro lugar, hermanos, aunque te traten muy bien, tú anhelas volver a tu casa. Tú deseas volver a tu casa porque nada como tu casa.
Hermanos, el ejemplo lo tenemos, hermanos, nuevamente de Abraham. En Hebreos 11:8. Sabemos, hermanos, lo que dice aquí Hebreos 11:8. Vamos a leer la primera y ahorita te lo vamos a explicar. Abraham, hermanos, tenía esa mentalidad. Él sabía, hermanos, que había una tierra prometida, que era la tierra de Canaán, pero él no se conformaba porque sabía que había algo más grande y más poderoso. Y cada uno de los antiguos, también Moisés, hermanos. Moisés rechazó la gloria de Egipto, hermanos, porque sabía que había algo mejor para él. Hebreos capítulo 11, verso 8 nos habla del profeta Abraham y dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó ¿como qué? Como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham, aún aunque tenía una tierra que era una tierra prometida, que fluía leche y miel, no se conformó con estar y establecerse allí, sino que vivió como extranjero, sabiendo que era una tierra extraña para él. Y dice que vivió en tiendas, aunque Abraham era un hombre riquísimo. No había hombre como Abraham en cuestión de riquezas. Tú lo ves, hermanos, en Génesis capítulo 13, y nos dice, hermanos, que Abraham era un hombre rico, y sin embargo, pone un paréntesis allí y ve a Génesis 13. Dice en el verso 2, Génesis 13:2, Abraham era ¿qué? Riquísimo. ¿En qué? En ganado. ¿En qué? En ganado, plata y oro. Aunque era riquísimo, hermano, dice la palabra de Dios que habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, como una tienda de campaña. Él podía haber establecido casa, hubiera hecho una residencia, era riquísimo en oro y en plata, pero él no se conformó. Él sabía que había una tierra prometida. ¿Qué sigue diciendo? Porque esperaba que la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué tanto estás esperando, hermanos? ¿Por qué te haces a la forma? ¿Por qué te haces a la idea? ¿Por qué te afanas tanto por las cosas de este mundo? Si este hombre que tenía todas las cosas, que era riquísimo, vivió en tiendas de campaña. Nosotros, hermanos, nos establecemos en este mundo como si fuéramos a ser eternos. Tienes que hacerte la mentalidad y la idea de que eres peregrino y extranjero. Esta, entiéndelo, es tierra ajena a ti. Tú eres ajeno a este mundo y debes de tener una mentalidad de que eres extranjero. Hermanos, el ejemplo más grande, hermanos, lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver a este hombre, podemos hablar de Moisés, porque Moisés también, hermanos, tenía la misma mentalidad. Dice la Biblia que él dejó, hermanos, la gloria de Egipto. Él pudiera haber sido el próximo faraón. Sin embargo, hermanos, dejó todo ello porque sabía que algo había mejor. El ejemplo que tenemos, hermanos, de un extranjero y peregrino, Jesús sí entendía lo que él enseñó en el Evangelio de Juan 17. No soy de este mundo. Y muchos le dijeron: Señor, déjame seguirte. Y les decía: mira que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen su madriguera y no sé qué otra cosa dice, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde. Porque él sabía, hermanos, que era extranjero y que era peregrino y que iba de pasadita. Él enseñó que no nos hicieran las riquezas en la tierra, y no solamente lo enseñó, sino que lo vivió. Pero él sabía, hermanos, y enseñaba que nos debíamos de hacer no riquezas aquí, pero sí podíamos hacernos riquezas en el cielo. Y vivió toda una vida, hermanos, absteniéndose de tantas cosas porque esperaba
una promesa celestial. Y hoy, hermanos, está disfrutando de la ciudad celestial, Jerusalén celestial, a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque sabía, hermanos, que este mundo no era el mundo. Nosotros, hermanos, debemos de entender y vivir como Jesús, solamente, hermanos, preocupados por obedecer al Padre. Jesús, hermanos, no hizo riquezas aquí, pero hizo riquezas en el cielo. No hablaba, hermanos, otro lenguaje más que el lenguaje del cielo. A él no le interesaban las cosas de este mundo. A él le interesaba el lenguaje del cielo. Su anhelo más grande de un extranjero, hermanos, era volver a casa. Y Jesús, eso era su anhelo. He cumplido. Yo cumplí. Vine a esta tierra con un propósito. Lo he cumplido y ahora me voy. Hermanos, debemos de entender nosotros que tenemos un maestro que nos ha dado enseñanzas y que tenemos, hermanos, que ser como él. Nuestra mirada tiene que estar en el cielo, y no solamente nuestra mirada, sino también nuestro corazón. Si tú eres, hermanos, peregrino extranjero, de este mundo debes de hacer lo que dice Colosenses 3:1. ¿Qué dice Colosenses 3:1? Dice: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde qué? Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué tienes que hacer? ¿Buscar qué? Las cosas de arriba. ¿Qué tienes que mirar? Las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Ya deja de estar mirando a tu alrededor. Ya deja de estarte afanando, de estarte preocupando, de estar anhelando tantas cosas que no puedes lograr. Y si las logras, ¿qué te ganas? Ya te dije, nada trajiste a este mundo y sin duda nada te vas a llevar. ¿Sabes, hermanos? Que qué triste es, hermanos, que luego muchas veces estamos tan afanados, hermanos, por este mundo que nos adaptamos. Ahí está la mujer de Lot. Hermano, aunque estaba en una ciudad que era una ciudad corrompida, Dios le dice: hey, ¿sabes qué? Dile a tu esposa, le dice a Lot, saca a tu esposa y a tus hijas y que no volteen para atrás. Y sabes que muchos cristianos, hermanos, su corazón está en esta tierra, y yo creo que el día que Cristo Jesús venga van a estar. O todavía, hermanos, van subiéndose y todo, y diciendo: ay, Señor, mi residencia, ay, Señor, mi carro. Y muchos ni siquiera van a anhelar. ¿Por qué? Porque su corazón está donde están sus riquezas. Es tanta la afán y la preocupación, hermanos, por este mundo, que Jesús nos enseña y nos dice: así, hermanos, hay muchos como esta mujer, la mujer de Lot, que su corazón está en este mundo. Entiéndelo, Jesús muy pronto viene. ¿Para qué te preocupas? Deja lo que tienes que dejar, abstente de lo que tengas que abstenerte, y camina ese peregrinar que tienes que recorrer en esta tierra. Hermanos, no sabemos cómo los hebreos que salieron de Egipto, dice, hermanos, no seamos como los hebreos que salieron de la tierra de Egipto. Si recuerdas, hermanos, que también ellos salieron con una promesa de Egipto. Egipto, hermanos, es un tipo del mundo. Y sin embargo, hermanos, ellos iban por ese camino y en los momentos decían: ay, Señor, recordamos allá la comida de Egipto, y tantas cosas, hermanos, su corazón. Salieron ellos, pero su corazón se quedó en Egipto. No te vaya a pasar lo mismo. Que tú, hermanos, vayas a salir y que tu corazón, hermanos, porque sabemos que tú, cuando tuviste un llamado, hermanos, automáticamente te hiciste peregrino y extranjero. Saliste de este mundo, no eres de ese mundo, hermanos. Tienes que estar aquí. Pero, hermano, no te vaya a pasar lo mismo.
Y tristemente, hermanos, hay cristianos que todavía extrañan el mundo. Ay, yo me acuerdo cuando, no, hombre, hermano, me iba a los bailes. No, hermano, me hacían hasta rueda, porque no, hombre, hermano, siquiera vieras cómo era para el baile. Y todavía extrañan, hermanos, la droga, y todavía extrañan el alcohol, y todavía extrañan el mundo, hermanos, donde ellos se movían con mucha facilidad. Hermanos, está en lo mismo. El pueblo hebreo tenía ese pensamiento. Salieron de Egipto, pero su corazón se quedó en Egipto. Pregunto yo, ¿dónde está tu corazón? Verdaderamente tu corazón y tu mirada, hermanos, ¿está en las cosas de arriba? ¿O en dónde están? Porque es triste, hermanos, ver cómo Egipto, hermanos, está así. Otro, Números 32, 1, 7, hermanos. Abre tu Biblia en Números. Aquí encontramos, hermanos, otras cosas. Este pueblo, hermanos, iba con una promesa. Como tú estás con una promesa. Pero mira cómo es lo que hacen estas tribus. Estas tribus, hermanos, son dos. Números 32, del 1 al 7, vamos a leerlo. La tribu de Rubén y la tribu de Gad. Mira lo que hicieron. Te recuerdo, iban con una promesa, y la promesa era una tierra que fluía leche y miel, que se llamaba Canaán. Y dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy intensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron con Moisés y el sacerdote Eleazar, a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot y Dibón y Jazer, Nimrad y Esbón, Eleale, Sebam, Nebón y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos desde esta tierra, hasta tus siervos en heredad. Dice, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no paséis la tierra que les ha dado Jehová? O sea que estas tribus, hermanos, dijeron: ¿para qué? ¿Para qué vamos hasta Canaán si estas tierras son adaptables? Mira, nosotros tenemos ganado y la tierra se adapta a nuestra necesidad. Y dijeron: ¿para qué esperar ir yo hasta Canaán? Aquí me establezco. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Porque así hay muchos gente en las iglesias que ya no, su pensamiento ya no es llegar a la Jerusalén celestial, sino que dicen: yo aquí me adapto, yo aquí me quedo, ¿para qué voy tan adelante? Así hay mucha gente, hermanos, como estas dos tribus, que aunque tienen una promesa, dicen: aquí me quedo. Al final el mundo es adaptable para mi necesidad. Ellos vieron la necesidad de su ganado y dijeron: esta tierra, este país es bueno. Hermanos, tienes que cambiar esa mentalidad. Saber, hermanos, que tú no te puedes adaptar aquí, aunque la tierra sea adaptable. Recuerda que eres peregrino y extranjero y vas de pasadito solamente aquí. ¿Y sabes qué, hermanos? El extranjero, hermanos, anhela llegar a su casa y vivir eternamente allí. Eso se le llama ser patriota. Y hay gente, hermanos, que por su patria son dispuestos a morir por él, por la patria. Ahí tenemos ejemplo, hermanos. ¿Quién fue el de los niños héroes? Juan Escutia. Un jovencito de 16 años amaba a su patria, dice que se enredó en la bandera. En vez de que la expropien otro país extraño, deciden la muerte. Nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a morir por nuestra patria.
por nuestra patria que es la Jerusalén celestial. Pase lo que pase, tenemos que tener la mentalidad del peregrino. No te adaptes, hermanos, dile a tu hermano, no te adaptes ni te hagas a la forma del mundo. Recuerda que eres extranjero y eres peregrino. Tu ciudadanía está en los cielos. Sigue caminando con abstención, sigue caminando, apártate de todo lo que pueda estorbar para que tú puedas llegar a la ciudad celestial. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Ya no más preocupaciones. Dijo el apóstol Pablo, enseñaba: he aprendido a tener contentamiento en la abundancia y en la escasez. Amén. He aprendido. Tienes que aprender que si no tienes nada en este mundo, no te preocupes. Eres extranjero. Hay una ciudadanía que te está esperando. Tienes que tener tu mirada en las cosas de arriba, donde está Dios y Jesús a su diestra. Ponte de pie. Qué preocupación por Jesús.